Abramos nuestra Biblia en el capítulo 10, de Romanos, capítulo 10, verso 9. El tema que vamos a manejar sería una verdadera profesión de la fe. Una verdadera profesión de la fe. Capítulo 10, verso 9 y verso 10, aleluya, del libro de Romanos. Ahí vamos a estar desarrollando una verdadera profesión de fe. Amén. Todos llegamos. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la Biblia que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Padre, en esta hermosa hora, glorifico y exalto tu nombre, porque solamente tú has sido fiel, solamente tú has sido bueno, Señor. Señor, nada de esta vida ha podido llenar y va a poder llenar, Señor, lo que nuestra alma deseaba y desea. Solamente tú puedes llenarlo, puedes saciar, puedes, Dios mío, darnos nombre como hijos, Señor. Gracias, gracias porque el Evangelio, las buenas nuevas de salvación llegaron a nuestra vida y nos levantaron del estado de putrefacción, Señor amado, de horror en el que estábamos, y nos diste nueva vida. Estábamos muertos, dice tu palabra, en nuestros delitos y pecado, mas tú nos diste vida, y eso no es obra de nosotros, sino es la obra poderosa de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque solo en Él hay salvación. Gracias, gracias, Señor. Ayúdame que mi boca pueda hablar más y más de tu Hijo, al que tenemos que predicar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Siéntese, hermano. Qué bueno que usted está hoy en la casa del Señor, ¿verdad? Ahora, bajo el tema que vamos a hablar, veremos cómo cultivamos nuestro corazón. Hace el 21 de junio, estuvimos hablando, ¿no?, de lo que era el cristianismo, que es un cristiano, ¿verdad? Y empezamos a caminar sobre esa base y trayendo todo lo que llevamos en el año, que es cultivar el corazón de los creyentes. Ahora, vemos aquí, hermano, una verdadera profesión de fe. Sabemos por profesión, cada quien aquí, ya sea hombres y mujeres, jóvenes que están empezando a trabajar, y por ejemplo podemos ver a los adolescentes que se están desempeñando en ciertas áreas laborales ya, ¿verdad? Porque hoy los adolescentes ya de que 15, 16 años ya se les puede dar que para ir a atender a los mercados, X cosa, ¿verdad? Pero hablemos un poquito más de los maduros. Una profesión, lo que usted desempeña continuamente, lo que usted hace continuamente, yo le puedo decir, esa profesión da a notar qué es lo que usted es en la vida, qué es lo que usted es ante la sociedad, qué es lo que usted hace, ¿verdad? Y qué contribuye usted para la sociedad. ¿Qué contribuye usted para el pueblo, el lugar, la ciudad en lo que habita? ¿Qué contribuye inclusive hasta el gobierno, verdad? Porque todos aquí pagamos impuestos, ¿no? Entonces, hermano, esto es, ¿verdad?, una profesión, desempeñar, profesar. Ahora, ¿qué es nuestra profesión de nosotros? Una verdadera profesión, lo que hablamos. Profesar, hermano, es algo, o declarar algo abiertamente, ¿verdad? Ahora, yo quiero darle a entender que no nada más sea de boca, sino de qué, de hechos. Cuando hablamos, hermano, de la profesión de la fe o de fe,
Normalmente nos referimos a la declaración, hermano, pública que hacemos o que hace un individuo, que hace una persona sobre su decisión de seguir a Jesucristo como su Señor y único Salvador. Amén. Pero sin embargo, escuche bien, dado al caso, no todas las palabras reflejan, hermano, el verdadero estado del corazón de una persona. Podemos profesar y podemos decir quiénes somos, estoy hablando, hermano, en lo que es la fe cristiana. Pero, hermano, yo le quiero decir, no siempre va a reflejar verdaderamente el estado del corazón de una persona. Amén. No siempre va a ser la persona lo que dice ser. ¿Sí me entiende? Allá en mi pueblo, y quizás si usted lo investiga en la rama profesional de los abogados, allá en mi pueblo hay muchas personas que la hacen, y esa palabra quizás usted dirá, es rara esa palabra, no sé, pero usted me entiende. Allá hay personas que se dicen ser huizaches. Esa palabra huizache, ese tipo le ayuda, es como un notario, pues. Es como un notario que puede hacer cartas y que puede inclusive, ¿verdad?, presentarlo ante las casas gubernamentales más bajas, pero delante de un juez no puede ejercer como lo que debe ejercer la profesión de un licenciado o de un abogado. Escuche bien. Entonces, ¿por qué traigo este tema, verdad? Hay gente, le quiero decir así, en el evangelio, que son huizaches. Se dicen ser que tienen esa profesión o tienen la profesión de fe, pero honestamente, hermano, no es lo que dice ser. Amén. Y caso a eso, hermano, algo muy importante, le voy a dar un ejemplo bíblico. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. El verso 9 en adelante, y vamos a dar a entender bíblicamente un estado de una persona que parece ser que tiene una profesión, pero hermano, solo es que de dientes a labios, pero un corazón no. Dice el capítulo 8, verso 9 del libro de Hechos: y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Escuche bien, él pretendía ser una persona muy popular, una persona que se le debería de guardar respeto, tenerle respeto, un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Escuche bien. Le prestaban atención porque mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Mire, eso es interesante, que a los que predican, que vayamos viendo esta parte, porque dice que por mucho tiempo él se vendía. Escuche bien. El que se vendía de ser que el que él andaba era un gran poder de Dios. ¿Ok? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban las buenas nuevas del reino, dos personajes, ¿verdad? Dos personajes. Uno que vendía ser que un gran hombre de Dios, el gran poder de Dios, pero hermano, en su corazón no era lo que Dios quería que fuera. Ahora, se presenta Felipe, escuche bien, y anunciaba, la Biblia dice que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesús. Escuche bien, ¿a quién presentaba Felipe? Él presentaba a Cristo. Él presentaba las buenas nuevas de salvación.
El individuo que presenta a Cristo y presenta solamente a Cristo, hermano, hay una realidad muy opuesta a aquella persona que se quiere presentar a sí mismo y que se vende. Nosotros no necesitamos vendernos. Nosotros no necesitamos los aplausos, nosotros no necesitamos la fama, nosotros no necesitamos que, hermano, que ¿me entiende? Como dicen allá, por lástima que nos regalen algo. Nosotros no necesitamos, Dios nos provee de todo. Amén. Entonces dice, y aún Simón mismo creyó, escuche bien, creyó aquel tipo que se vendía. Y después de bautizarse, continuó con Felipe y estando atónito al ver las señales, los grandes milagros que se hacían. Mire, automáticamente, le quiero decir, ese tipo empezó a discipularse. Simón, ¿verdad? Empezó a discipularse. ¿Bajo qué? Bajo Felipe. Y él dice que se quedaba asombrado. Realmente él miraba el verdadero poder de Dios. Y quedaba atónito. La diferencia, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Las diferencias de las profesiones. Ahora sí se acuerda usted de la palabra que le dije empezando: abogados y huizaches. Abogados reales, abogados que tienen profesión, que pueden presentarlo, que pueden representar a un tipo, a una persona delante de un juez o delante de la corte o ante la corte, y que sí tienen las credenciales, que sí tienen las credenciales para decir yo soy esta persona. Pero hay personas que representan lo que no son. ¿Se acuerdan el capítulo 19, capítulo 19 de Hechos, verso 22? ¿Se acuerdan que habían unos hijos de un tal Esceva que fueron y querían expulsar demonios, diciendo que ellos iban a expulsar los demonios en el nombre de Jesús, el cual predicaba Pablo? ¿Y qué respondieron? ¿Qué respondieron los demonios? ¿O el demonio qué le respondió? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero a vosotros no los conocemos. Profesar. ¿Por qué tanto silencio? Aleluya. ¿Por qué tanto silencio? Profesar. ¿Quién eres? Hay una adivinanza que siempre me lo hacían desde pequeño: oro no es, plata no es, y dime qué es. ¿Se acuerdan de esa? Hermano, ¿qué pasaba aquí? Les di dos ejemplos y lo llevé al libro de Hechos, hablando bíblicamente. ¿Qué es lo que pasaba con Simón, el que creyó? ¿Se acuerda que la Biblia dice y creyó? Creyó él. Y dijo, ¿y qué? Se empezó a discipular. Y empezó a seguir a Felipe y empezó a ver la obra, empezó a ver las maravillas, y él se quedaba asombrado. Pero hermano, por eso le digo, usted y yo podemos confesar, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dice. De lo que se dice a lo que se hace hay bastante que ver. Entonces, hermano, pero la Biblia, el pasaje que leímos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ok, si confesares, primero que con tu boca que Jesús es el Señor, y luego dice, y si creyeres en tu corazón, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás que salvo. Amén. Ahora, hermano, ya que le he ganado eso, claro, hermano, que la fe del corazón debe ir acompañado con una confesión verbal. La fe del corazón debe ir acompañado ¿qué? Con una confesión verbal. Por eso aquellos que han sido salvos, nosotros que hemos sido salvos, aleluya, hablaremos de nuestra
salvación. Los que han sido salvos van a hablar que de la salvación que es otorgada por Cristo Jesús. Inclusive, si pudiera poner en riesgo nuestra vida, nosotros vamos a hablar que de nuestra salvación. Hacerlo aquí en América es fácil. ¿Sabe qué, hermano? Ayer miraba los 5 países que tenían menos cristianos en el mundo, menos evangélicos en el mundo. Aparecía Norcorea, aparecía Afganistán, aparecía Somalia, aparecía Pakistán, y apareció un país que absolutamente era 100% musulmán, que no habían creyentes. Y rotundamente se prohíbe que cualquier individuo levante o haga culto de otra religión, porque si no, hacerlo aquí en América es fácil. ¿Sí me entiende? Hacerlo en el mundo occidental es tan fácil. Hacerlo, hermano, donde nuestra vida corre peligro, ahí está la situación. Ahí está el meollo del asunto. Prometer aquí en América es fácil, prometer allá. ¿Sí me entiende? Ahora, una verdadera profesión, aunque inclusive, hermano, nuestra vida está en riesgo. Y Pablo le escribe, si usted va y estudia el libro de Romanos, usted se va a dar cuenta que Pablo estaba alentando a los cristianos en Roma. ¿Y qué pasaba en Roma? La persecución hacia los creyentes. Ellos, los creyentes de la iglesia primitiva, hermano, Pablo les está diciendo: hey, sí, confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Mire, hermano, el peligro que llevaban aquellos creyentes. No es solamente decir yo soy ¿qué? Salvo. No solamente decir yo soy cristiano. Por eso, hermano, es por gracia. Por eso la obra del Espíritu Santo en nuestra vida debe de ser ¿qué? Real. Lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida, hermano, es algo sobrenatural. Por eso es que usted oye personas, aunque estén bajo amenazas de muerte, aunque estén viviendo en circunstancias adversas, nunca van a negar que son hijos de Dios, que son salvos por la sangre del Cordero. ¿Qué diferencia en el mundo en el que vivimos? Y no vamos muy lejos, por los estados de México, el estado sur de México, los estados de ahí, hermano, ahí queman las iglesias, ahí violan a las mujeres cristianas. Pero ¿qué, hermano? Mantienen su fe en Cristo Jesús. Y no son hombres letrados, y no son mujeres letradas, son gente humilde, pero tienen su vida apartada y saben que su vida le pertenece a Cristo. Amén. ¿Saben qué? Que su vida le pertenece a Cristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 para que, hermano, estemos en sintonía de lo que estamos hablando. Efesios capítulo 2, 8 y verso 9. Porque por gracia habéis sido salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Bueno, no por obras, para que nadie que se gloríe. En Marcos capítulo 7, verso 6, el Señor Jesús les habló y dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos, lejos de mí. Citando al profeta Isaías, el capítulo 29 del libro del profeta Isaías.
Vamos a ir para que usted lo vea en Marcos capítulo 7, verso 6. Mire la diferencia, hermano. 6, 7. 7, 6, perdón. 7, 6 del libro de Marcos. Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, dice, como está escrito: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Escuche bien. Este pueblo. Entonces hay dos tipos de personas. Y yo le quiero decir, y eso es lo que el Evangelio, la palabra de Dios, quiere erradicar en el pueblo de Dios. Esto nosotros ya conocemos que el mundo, hermano, habla mal. El mundo no habla la palabra de Dios. El mundo no confiesa la palabra. El mundo, hermano, no da a conocer la salvación de Cristo. El mundo no hace eso. ¿Quiénes son los que lo hacen? Nosotros. Pero también le quiero decir, hay otro grupo que dice y que se vende como profesión, que tiene la profesión, hermano, de fe. Lo quiere erradicar el Señor. Claro, el Señor lo quiere erradicar de la iglesia. El primero que quiere quitar dentro de la iglesia estas cosas es el Espíritu Santo de Dios. Es el Señor. Hoy, la confesión que cuesta. Nada es regalado en esta vida, señores. Aquí en esta vida que vivimos, nada es regalado. Cuesta, todo cuesta. Hay que tener empeño en lo que se hace. Hay que perseverar en lo que se hace. Y con eso no le estoy diciendo, aleluya, que hermano en lo espiritual sea, no, el Señor nos lo dio todo, pero también el Señor no deja que tú, hermano, te quedes sin participar, hermano, en la obra de Él, en la salvación. No contribuimos a la salvación de nuestra alma, pero sí somos responsables y tenemos compromiso, aleluya, por estar en el Señor, por estar en Cristo Jesús. No contribuimos de ninguna manera. Haga usted lo que haga, dijo el apóstol Pablo. Aunque diere mi cuerpo a quemar, aunque diere mis bienes a los pobres, pero si no tengo amor, nada vengo a hacer, porque el amor verdadero es Cristo Jesús. Si no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, qué triste. Entonces, hermano, una confesión que cuesta. Puso la iglesia primitiva, vemos lo que narra el libro de los Hechos, lo que narran las epístolas, hermanos, cómo sufrieron, cómo siguieron la persecución. La gente hoy no le basta. Por eso le digo, la gente se pone títulos hoy. La gente quiere que le llamen el grande. La gente quiere ser aplaudida. La gente quiere que se le reconozca. La gente quiere que le digan esto, tú eres aquello. No, basta, hermano. Tenemos que ser agradecidos, aleluya, porque lo que Cristo nos dio es más que suficiente. La gente no quiere, hermano, que se le llama una simple persona. La gente en todo su aspecto quiere dar él a saber, o quiere él dar a conocer quién es él. Si está pasando tribulación, quiere él que por medio de esa tribulación se le reconozca. Cuando la Biblia dice dichosos somos cuando nos hallemos en diferentes, hermanos, circunstancias. Santiago lo habla, Santiago lo dice. Bienaventurados ustedes cuando estén por diversas pruebas, cuando estén pasando por diversas pruebas. Entonces, una confesión que cuesta. Si yo he venido a los pies de Cristo, o que Cristo me trajo hacia Él, debo de saber que la Biblia a mí me narra desde el principio. Me dice, si perseverares hasta el fin, tú serás salvo. Mi yugo es fácil de llevar. Toma tu cruz y sígueme.
Todo aquel que puso su mano en el arado no es digno de mirar para atrás. La Biblia a mí me está diciendo, el hombre me dice a mí, no, ven a la iglesia, ven a Cristo y todos tus problemas serán solucionados. Es una vil mentira. Porque la Biblia a mí me está diciendo que con muchas dificultades se va a salvar mi alma. Por eso cuando a las personas le venden, hey, ven a los pies de Cristo y todo va a desaparecer como arte de magia. No desapareció la enfermedad que traían, no desapareció los problemas que traían, no desapareció esto, porque Cristo no te vendió eso. Cristo te dijo, ven a mí y echa tus cargas sobre mí y yo voy a tener cuidado de ello. Yo te haré enseñar y yo te enseñaré por cuál camino debes de andar. O sea que muchas cosas que a nosotros nos parecían bien a nuestra vida fueron ¿qué? Cambiados, fueron quitados. Porque ahora, hermano, si no, un botón, una muestra ahí, vaya al capítulo 73 del libro de los Salmos. En el capítulo 73 del libro de los Salmos nos narra Asaf, un salmista. Por eso que hay gente que tiene el síndrome de Asaf en su vida. Que él dice que vio a los incrédulos que reverdecían como laureles, que dice que ellos no les pasaba nada, pero él como cristiano le pasaba muchas cosas. Si tú como cristiano, si tú como hermano que profesas la fe, no quieres que te pases nada, hermano, discúlpeme lo que le voy a decir, no es el lugar que buscó. Poderoso es Dios, que puede hacer todo lo que Él quiere. Poderoso es Dios para hacer lo que Él quiere, pero no lo va a hacer conforme a nuestro capricho, sino lo va a hacer conforme a su voluntad. El mismo Cristo, aleluya, antes de ir al Calvario dijo, Padre, si es posible que pases de mí esta copa, pero no lo hagas conforme a mi voluntad, sino hazlo conforme a tu voluntad. Yo someto mi voluntad a ti. Yo no voy a hacer lo que mi carne dice que haga. Yo no voy a acobardarme en este momento, sino que voy a aceptar tu voluntad tal como lo has designado. Escuche bien, este es el evangelio, señores. No es el evangelio que te está vendiendo, pacta tu casa, el Señor te va a dar una mansión, pacta tantos miles y el Señor te va a dar esto. Eso es una mentira, eso es una falacia. El Señor, aleluya, lo habló claro y lo dijo claro. Entonces, hermano, cuando vemos esto, hermano, vemos una confesión que cuesta. ¿Saben ustedes que Pedro, cuando estaban siendo, hermano, siendo juzgado, y cuando aquella mujer se le presenta y le dice, tú eres uno de ellos, ¿qué le iba a costar a Pedro en ese momento? Que también fuera que abofeteado, que también fuera burla. ¿Qué dijo Pedro? Yo no lo conozco. Las 3 veces que negó a Cristo. Una confesión que cuesta. No has estado en las mismas circunstancias tú y ahora haz una reflexión. Yo le negué, yo no confesé abiertamente. Tuviste miedo que tu manager, tuviste miedo que aquella persona que es más que tú, hermano, aquella persona que estaba delante, por miedo, aleluya, de decir que eres hijo de Dios, por miedo de decir, por miedo que te iban a correr de tu trabajo, dijiste, no, yo solo voy a la iglesia a oír. Mi papá sí, mi mamá sí es creyente. Yo no, yo ahí más o menos. ¿Tuviste miedo de eso? Lo negaste o lo negué. Amén. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Pues también, ¿verdad? Le hablé lo que Pedro hizo. Pero ¿qué es lo que cambia, Pedro? Le narré el capítulo 20 del libro de Juan en estos días y le dije, Pedro, cuando llega el Señor Jesús y le dice, hijitos, ¿no tenés algo de comer? Y Pedro dice, no, si hemos pescado toda la noche y nada hemos agarrado. Y cuando Juan, el discípulo amado, le dice, hey, es el Señor. ¿Qué hizo Pedro? Estaba en ropas pequeñas, dice que se vistió, hermano, y salió y fue y recibió al Señor. Ahora, pero también recibe, por eso que es muy importante el Espíritu Santo en nuestra vida.
Cuando vino el Espíritu Santo sobre él, escuche bien, sobre ellos, testificaron. Aquel Pedro miedoso, aquel Pedro que negó a Cristo, ahora, hermano, en su primer sermón gana miles de almas. En su segundo sermón gana otro extra. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en este lugar? El Espíritu Santo, aleluya, es el que debemos de añorar siempre en nuestra vida. ¿Cuántos jóvenes tienen al Espíritu Santo en su vida aquí? No quiero calificar, pero eso es la verdad. ¿Qué le dijeron a Apolos? En el capítulo 18, capítulo 19 del libro de Hechos, dice que Apolos era un elocuente en las escrituras, estaba disertando, pero cuando le dijeron, hey, ¿recibiste al Espíritu Santo? No lo conozco. Entonces lo trajeron aparte, no me recuerdo los nombres de Priscila, lo trajeron aparte y le empezaron a insertar, empezaron a darle a conocer, y recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en nuestra vida hoy? Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. ¿Quieres saber la verdad, joven? ¿Quieres saber la verdad, adulto? ¿Quieres saber la verdad, niño? El Espíritu Santo es necesario en nuestra vida. Como creyentes, como hijos del reino, tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Solo el Espíritu Santo. Por eso, hermano, las cosas que decimos son sobrenaturales, porque el Espíritu Santo nos dice lo que tenemos que decir. Con el Espíritu Santo, aleluya, hermano, no va a ser difícil la profesión que nosotros debemos de hacer. Amén. Por eso es importante, aleluya, el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, hermano, cuesta, sí cuesta, nada es fácil, le dije. Venía narrando diciendo, nada es fácil en esta vida. Usted en las puras mañanas se tiene que levantar, ¿qué? Para ir a ganar el sustento diario con el sudor de su frente. Usted quizás, ¿verdad? Estoy hablando más de las mañanas, pero los que van a trabajar en la tarde, que a veces se desvelan, de que hasta las 12, 1, 2 de la mañana están llegando a su casa, que desvelados, cansados, pero todo cuesta en esta vida. La vida de un creyente también debe ser así. Pero hoy que vemos, mucho creyente flojo o haragán. Es la verdad. Yo siempre voy a decir que hombres jóvenes metidos en cuerpos viejos y viejos metidos en cuerpos de jóvenes. Hay jóvenes que están viviendo, le digo, la edad de oro. Oro por esto, oro por aquello y oro por mi columna. Hay un tipo que escribió y fue la realidad. Fue la realidad. Y él dijo en uno de sus mensajes, que puede ser chistoso, dice: yo ya tuve lo que mi papá en estos años que yo tengo, él no lo tenía. Así lo escribió. Yo tengo lo que mi papá no tuvo a mi edad. Yo tengo ¿qué? Artritis, yo tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Así es, cuesta aceptarlo, cuesta asimilarlo, pero así está pasando hoy en día. Hermano, una confesión que cuesta. El capítulo 9, verso 26 del libro de Lucas: porque el que se avergüence de mí, de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Escuche bien. Cuesta, hermano, cuesta una confesión. Sí, cuesta confesar que somos hijos de, cuesta. Pero la palabra de Dios, Cristo mismo nos dice que el que se avergüenza de él, también él se va a avergonzar allá delante de su Padre. Por eso, hermano, les va a decir: no os conozco. Triste, ¿no? Porque hay que tener agallas para estar en el evangelio. Porque hay que tener agallas para vivir una vida en Cristo Jesús. De lo contrario, ¿no? Les quiero hablar claro últimamente. Una confesión verdadera va más allá que las palabras. No seamos políticos de estos tiempos.
La gente promete mucho y no hace nada, como los políticos. ¿Sí o no? Políticamente, ¿verdad? La retórica, todo lo que se dice en los, ¿verdad? En los eventos, en los meetings que hacen, en los meetings que hacen, hermano, es prometer que bastante, como le pasó. No le voy a dar, ¿verdad?, prioridad, pero pasó a una mujer que hacía películas. Usted quizás ya se va a identificar, que ella cuando estaba postulándose como alcalde, ella dijo: vamos a hacer un puente en este lugar. Y le dijeron: pero si aquí no hay río, pues lo vamos a hacer también, ¿verdad? Prometen mucho, hacen nada. ¿A cuántos ha visto usted así? Pero una confesión verdadera va más allá que las palabras. Las palabras, hermanos, sin un cambio real de corazón, carecen de significado. Las palabras sin un cambio real de corazón carecen de significado. Por eso usted, aleluya, su sí sea sí y su no, no. Simple. La misma Biblia dice: vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Porque si no van a carecer de significado, aleluya, lo que decimos. No van a parecer como mentirosos. Ah, no, ya lo conocemos. Dile sí, dile que venga a hacer algo y te va a decir sí, ella no se va a negar. O la persona esa no se va a negar. Una vez que platicábamos, hacía una charla, ¿verdad?, de personas, y sale, ¿verdad?, alguien y dice: no seas como fulano de tal. No estaba hablando de esta iglesia, estaba hablando de hace años atrás. Estaba hablando casi como de 15, 20 años atrás. Teníamos esa plática y siempre así entre la broma, ¿no? Entre la broma sale esa persona y dice: no, aquella persona, dile algo y no te va a decir no, te va a decir sí. Pero para que llegue, ahí sí, hay que esperar. Siéntate, porque parado te vas a cansar. Hermano, por eso Jesús advirtió, hermano, que muchos confiarán erróneamente en su profesión verbal sin haber hecho la voluntad del Padre. Muchos erróneamente, hermano, van a fallar en su profesión verbal porque no hicieron la voluntad de Dios. Líbrenos el Señor, ¿verdad? Y que nos guarde el Señor. Le dije, ¿verdad? Mateo capítulo 7, verso 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso que la verdadera fe implica que arrepentimiento en nuestra vida. Arrepentimiento en nuestra vida. Un nuevo nacimiento espiritual. Un nuevo ¿qué? Nacimiento espiritual. Cantamos aquel canto que dice: ahora ya no soy igual. Desde que el Señor hizo su obra en mí, ahora ya no soy igual. Fácil. El cambio que produce el Señor en nuestra vida. Ahora, ¿qué es, hermano? Confesar a Jesús como Señor es el primer paso hacia el discipulado o el discípulo. Hermano, no se puede servir a dos señores, ¿no? No se puede, de ninguna manera. Búsquelo y hágale. No se puede servir a dos señores. No puede ser media tinta uno en el evangelio. No puede ser café con leche uno en el evangelio. Es la verdad. Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La salvará. ¿Qué diferencia?
¿Qué diferencia? El que entrega su vida, el que profesa la verdadera fe, hermano, va directamente y, hermano, lleva su vida hacia Cristo Jesús y que Cristo lo maneja. Lleva su vida a Cristo Jesús y que Cristo lo maneje. Pero muchos de nosotros queremos manejar nuestra vida. Yo una vez hablé y dije, hay gente que quiere manejar su agenda propia y no quiere que Dios maneje la agenda. Por eso cuando alguien me dice a mí, gracias pastor porque me escuchó, gracias por su tiempo, es que el tiempo ya no es mío. Yo a lo que me metí fue a cosa seria y yo debo de saber que el tiempo yo no lo manejo. ¿Sí me entiende? Para dejarles claro, hay personas aquí que quieren que yo esté en sus cosas, pero yo no estoy en cosas de personas mientras hay que una situación que manejar espiritualmente. Y usted dirá, no, el pastor es insípido, desabrido. No, señores, hay una agenda que el Señor la maneja. Y si Él dice, hey, yo te quiero a las 10 de la noche, a las 11, 12 de la noche con cierta persona, tú vas a estar ahí, punto y aparte. Así, simple. Luego las personas me dicen, gracias pastor por su tiempo. Es que el tiempo ya no es mío. El tiempo es del Señor. Si me levantaran a la 1 de la mañana, hey, necesito que venga, tengo que ir y tengo que dejar las chamarras, las cobijas, como llaman, los tengo que dejar ahí, yo tengo que ir. El tiempo no es mío, el tiempo es del Señor. A lo que te metiste, hermano, tómalo en serio. Amén. Ay, por eso que el evangelio es difícil de caminar. Pero te quiero decir que también va a ser bien remunerado en aquella vida, en aquel entonces. ¿Qué te va a decir el Señor? Ven, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero aquellos malvados, aquellos impíos, les dirá, hey, allá está el lugar de ustedes preparado. Hey, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Diferencia, crujir de dientes con el gozo que vamos a tener nosotros. Es el evangelio, una confesión que verdadera, va más allá. Amén. Por eso que Jesús hermano, dijo que iba a reconocer a quienes públicamente confesaran su nombre. Amén. A quienes públicamente confesaran el nombre de Él. Vamos a ir a Lucas capítulo 12, verso 8. Ahí mismo ya lo leímos. Y os digo que todo aquel que me confiese delante del Hijo del Hombre, le confesaré también ante los ángeles. Escuche bien. Todo aquel que confiese, hermano, hay paga. Por eso usted no vea a diestra, a siniestra. Usted no ve atrás. La gente hoy en día que está viendo atrás. La gente está, hermano, como la mujer de Lot. Tienen el síndrome de la mujer de Lot. Dicen, ay, ¿sabe que cuántas veces, en primer lugar soy yo, cuántas veces ha venido a mi vida, hermano, y quiere estorbarme, es decir, si tan solo volviera a donde estaba, si tan solo desempeñara el oficio que tenía, si tan solo hiciera esto, si tan solo hiciera aquello. Hermano, hay cosas, dijo el apóstol Pablo, que para mí eran ganancias, pero lo he echado por basura para ganar a Cristo. Lo dijo el apóstol Pablo. No vaya a pensar que usted va a decir, no, el pastor, pero trato día a día, hermano, de que mi vida esté alineada con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios, hermano, porque quiero que un día que Cristo me reconozca, que Cristo me va a reconocer, y así lo va a hacer. Por eso, hermano, hay que seguir adelante. Por eso el poder transformador del Espíritu Santo en la vida de los que profesan, el poder transformador en la vida de aquellos que confiesan.
Por eso la salvación es obra del Espíritu Santo en el corazón que arrepentido. La salvación es obra del Espíritu Santo en el corazón arrepentido. Qué diferencia, ¿no? Yo siempre he hablado de esto, del arrepentimiento y el del remordimiento. Lo pasamos y lo vivimos. Lo pasamos y lo vivimos. Yo siempre padezco de esto y a veces, aunque no lo reconozca y no lo quiero reconocer, mi esposa siempre me dice: hey, ¿por qué no lo amarras? Y nos pasó un caso la semana pasada que íbamos para Centro City y me dice mi esposa: amarre eso. Y yo, torpe, tonto, lo puedo decir de esa manera, porque no hay otras palabras. Haz al necio que reconozca su error. Y lo vi que estaba bien, iba sobre una paleta y estaba bien cubierto con plástico, y a mí se me hizo que nunca iba a pasar lo peor. Y mi esposa me dice: amárrelo. Le digo: no va a pasar nada. Está bien. No habíamos caminado ni 5 millas y aquello que yo pensé que nunca iba, se voló y se cayó y se destruyó todo en la calle. Y mi esposa dijo: cayó. Yo sabía que la había metido las patas. Yo sabía que fui torpe al no escuchar las palabras. Llegábamos y yo me hacía de loco ahí, yo sabía el error. Y no quería buscarle y decirle: hey, tenía usted razón, porque hay personas que son necias para reconocer. Y no estoy diciendo aleluya, eso me pasa a mí, a usted, gloria a Dios, que a usted no le pasa, bendito sea el Señor. Entonces dice mi esposa, ya de último que hemos terminado de plano, dijo: voy a dejar que se le enfríe la cabeza a este tipo. Y ya después pero por favor entiéndame, me dijo, para la próxima amárrelo, porque no fue la primera vez, sino han habido otras ocasiones. Y todo eso trae ¿qué? Atrasos. Por eso, hermano, hay una cosa: arrepentimiento y remordimiento. Eso es, de las veces que me había pasado, solo me había remordido, no me había arrepentido realmente en hacer lo que tenía que hacer. Eso es un ejemplo de las personas: ay, hoy sí lo siento mucho, el famoso I'm sorry, ¿verdad? I'm sorry. Y hasta nos podemos pegar, ¿verdad?, manotazos en el pecho: lo siento y lo siento. Ese mismo tipo que dice lo siento, lo va a volver a cometer si no se ha arrepentido y si no lleva a hechos reales, a cambios reales en su vida. ¿No te ha pasado eso? ¿No has vivido eso? Cuando se dice a cambiar, es a cambiar. No, yo voy a dejar esto, yo voy a dejar aquello, porque hoy sí estoy arrepentido. Ya no vuelvo atrás como el perro que vuelve a su vómito, como la cerda lavada vuelve al cieno a revolcarse. Ya estuvo, se acabó. Arrepentimiento. Por eso que la salvación es obra del Espíritu Santo. Y todo lo que debemos de hacer es que, hermano, ir de gloria en gloria. Dice: una verdadera profesión de la fe. Hermano, Romanos capítulo 8, verso 29. Usted ya sabe mucho de ese texto. 8:29. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 29. Y sabemos para que los que, dice el 8:29, perdón, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que sea la imagen de su Hijo.
Hermano, el apóstol Pablo, ¿se acuerda que yo le dije que los romanos se empeñaban en hacer que los sellos, hermano, llevar a que la imagen de aquel emperador fuera exactamente imprimido? Él está usando eso. Y que quedara perfectamente, hermano, imprimido en aquella moneda. Hermano, tan perfecto. Entonces dice el apóstol, para que llegue a ser que a la imagen de su hijo, un verdadero, ¿qué? Una verdadera profesión de fe nos lleva, hermano, a ser a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cuántos se quieren parecer a Cristo? No, pero aquellos se quieren parecer que al hermano Bad Bunny, aquellos se quieren parecer que al hermano Maluma, los cortes de cabello como, ¿verdad? El fulano, el influencer que siguen, aquellos, ¿verdad? La mente, el hablar como aquel fulano que ellos siguen. Es triste. Les dije no que fueran a ver el documental que sacaron, El negocio de la fe. Y usted se va a dar cuenta, hermano, es triste. Pero ¿qué nos va a llevar a ser verdaderamente la imagen, a la imagen de Cristo? Una verdadera profesión. Amén. El hacer y el hablarlo, declararlo lo que somos. Amén. Mira, hermano, como el viento que no se ve pero se siente, ¿no? ¿Usted ha sentido el viento? Mayormente en estos días, ¿cómo ha estado? ¿Va? Prepárese para mañana. No soy meteorólogo, pero le quiero decir que mañana se va a poner bien caliente la cosa. Pero usted añora, ¿verdad? Esos momentos, esos vientos, aunque soplare caliente el viento, pero usted siente, ¿verdad? Que le pega y le da como el viento que no se ve, pero se siente, hermano. Y transforma lo que toca. Así también la evidencia en la vida de un creyente que debe ser esa fe, que debe ser genuina. Amén. Esa evidencia de esa fe que debe ser que genuina, hermano. Algo muy interesante, hermano, que va a transformar nuestras propias prioridades, va a transformar nuestra mente, va a transformar nuestros valores, nuestros deseos, para alinearlo con la palabra de Dios. Va a transformar esto, hermano. Nuestra profesión va a transformar. Ya no voy a ser el que de las quejabanzas, sino que ya voy a ser un verdadero alabador, adorador de Cristo Jesús. Ya no me voy a quejar. Yo le quiero decir, hay gente que vive de sueños. Gloria a Dios, que un día se cumplan sus sueños, pero si no te esfuerzas por hacerlos cumplir, nunca van a llegar de la nada. ¿Sí me entiende? Hay gente que tiene muchos sueños, gloria a Dios. Hay gente que quiere ser predicador, hay gente que quiere ser evangelista. Hay gente, le digo siempre, me pongo a bromear con los diáconos allá atrás y le digo, ¿y dónde están los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, misioneros y todas estas cosas? ¿Dónde están? Y se pueden a reír conmigo. Pero debemos de ser una iglesia que anhele, debemos ser una iglesia que busque. Amén. Debemos ser una iglesia, aleluya, que Dios vaya transformando todo, hermano, en nuestra vida. Primer libro de Corintios, capítulo 10, verso 31. Así que ya sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Que todas las cosas que hagan, ya sea coman o beban. ¿Y qué dice, hermano? Cuando nuestra mente está alineada, o la palabra de Dios ha alineado nuestra mente, todo lo que hagamos es para la gloria de ¿quién? De Dios, profesando ¿qué? Una fe genuina. Así es, ¿verdad? Profesando una fe genuina. Hermanos, esto es interesante. Por eso que la manera en que vivimos es una manifestación más poderosa de fe que las palabras.
la manera en que vivimos es una poderosa manifestación, escuche bien, de fe que más que las palabras. La manera en que vives, la manera en que te comportas, la manera en que eres, eso es más poderoso que las simples palabras. Amén. Palabras que se lleva el viento. Por eso un seguidor de Cristo, aleluya, nunca se va a avergonzar de identificarse como tal como Jesús enseñó. Capítulo 8, verso 31 del libro de Juan. 8:31 del libro de Juan. ¿Alguien lo tiene? Ocho. El Señor le dice a ellos: hey, si ustedes permanecen en mis palabras, ustedes van a ser ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. ¿Qué añoras tú? ¿Qué añoro yo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? Antes de tu sueño, de tu casa, de tu carro, antes de tu sueño, de tu título universitario, antes de todas estas cosas, el Señor te dice: permanece en mi palabra. Permanece en mi palabra para que seas ¿qué? Mis discípulos. Antes de todas esas cosas, tú tienes que permanecer en la palabra del Señor. Ah, claro, alguien se va a levantar y va a decir: sí, hermano, si yo oro, yo leo mi Biblia, hasta profecías me han dado. Yo te quiero decir, hay mucha gente que hace lo mismo, ora y lee la Biblia, pero hermano, con sus hechos botan todo lo que. Escuchaba un comentario, escuchaba una persona un día decir que esa persona no creía, y eso no va para que aquellos que no han entregado su vida a Cristo, quizás la mujer sí sigue y él no, pero eso no va para ellos que se agarren y se justifiquen de eso, de ninguna manera. Tiene que venir a los pies de Cristo, sea como sea, tiene que venir a los pies de Cristo. Esa persona dijo un día: yo, hermano, por eso no voy, porque fulano de tal es aquí en la casa una cosa y en la iglesia es otra cosa. ¿Sí me entiendes? Muchos de los cristianos y muchos de los creyentes, esa es su doctrina que llevan. En la iglesia son una cosa, en el trabajo son otra cosa, en su casa son otra cosa. Es triste. En su casa maltratan al marido o en su casa maltratan a la mujer. Hay gente que dice, y así se lo voy a decir, ¿verdad? Hay gente que dice: no vayas a decir nada en la iglesia que te ha pasado. Qué triste. Al hombre lo vas a engañar, a Dios nunca lo vas a engañar. ¿Sí o no? ¿Puede el hombre engañar a Dios? ¿Puede el hombre engañar? Qué tontera y qué, hermano, falta de raciocinio al pensar: no vayas a decirle nada al hombre, Dios lo sabe todo. Y tarde o temprano todo va a salir a la luz. Así es. No, la Biblia dice: todo lo que hacen en oculto, todo lo va a sacar a la luz. Todo. Hay gente que aquí en la iglesia, wow, amén, allá afuera, bendito Dios, la boquita que se anda. Escuche bien. La boquita de solo, de fufa, fifa. Sí, terrible. Hay gente que aquí en la iglesia parecen santos, ¿verdad? De la iglesia tradicional, con sus manitas bien levantadas. ¡Ja! La rumba que llevan en su carro. La rumba que llevan en su carro, oyendo corridos alterados, dicen, ¿verdad?
Es terrible, es duro, pero es la realidad, hermano, porque se tiene que exponer para que Dios obra en nuestro corazón. ¿Qué hay de la mentira que decimos? Y lo decimos premeditadamente, le decimos, hermano, a las anchas. ¿Qué hay de eso? ¿Crees que el Señor no te va a juzgar? ¿O qué hay de la tranza que se hace? ¿Crees que el Señor no te va a juzgar? ¿Crees que el Señor no va a juzgar? ¿Qué hay de la soberbia que a veces tienes, el orgullo que tienes, pero hermano te presentas como el más humilde? ¿Qué hay de eso? Profesemos realmente la fe que se nos ha dado. El Señor Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestra alma. Es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio no hostiga, no cansa, sino trae alivio. Sino va y preste atención a la prédica de ayer. La disciplina que al presente, hermano, no causa gozo, no causa alegría. Nadie va a salir después de una disciplina: oh, gracias, gracias porque me dolió lo que me hicieron, gracias. No, todos van a salir murmurando, diciendo: dolió, que no me quieren, que no me valoran, que aquello, que lo otro. Pero, hermano, cuando reaccionas y dices: es para mi bien, es para mi bien. Lo que me dijo duro, lo que me dijo fuerte, lo que me dijo que quizás se oyó que no tiene amor, pero esa cosa viene a sanar mi vida. Eso va a sanar y eso me va a prevenir de tener conflictos o de tener fracasos una vez en mi vida. Vaya usted. Invito a los de la iglesia que siempre visiten la página, por favor. Siempre visiten la página de la iglesia, porque de 60, 70 que somos, ¿sabe cuántos son los que visitan? Vaya a ver. Hay quienes, habemos quienes que somos seguidores a cierta página, pero no a la de la iglesia. Escuche bien. Y no estoy diciendo que somos perfectos, señores, de ninguna manera. Y no lo estoy diciendo que usted vaya tampoco, ¿verdad? Pero no. Entendamos, a buen entendedor, pocas palabras. Le decía Rudy: ¿cuántos nos siguen, Rudy? Vamos a exponer aquí, ¿no? Y vamos a ver los perfiles que nos siguen, las personas que nos siguen. El Señor quiere cambiar en nuestra vida eso. No estoy hablando del efecto, quiere cambiar en nuestra vida para profesar verdaderamente lo que somos. Verdaderamente cuesta. Nada es fácil en esta vida. Ya estoy terminando. Nada es fácil en esta vida. Por eso que una profesión de fe es una declaración poderosa, pero no suficiente en sí misma, hermano. Solo cuando está respaldado por la transformación real producida por el Espíritu Santo. Cuando hay respaldo del Espíritu Santo, yo voy a hacer el esfuerzo en comportarme lo mejor que se vea, lo que sé, lo que haga, lo que diga. Pero si no tiene respaldo del Espíritu Santo, va a cansar y va a fracasar. Va a cansar y va a fracasar. Tiene que tener evidencias, aleluya, de obediencia a Cristo. Y tiene que ser auténtica. Por eso que la salvación es por gracia, mediante la fe, hermanos, y no por palabras externas de ninguna manera.